haciendo y siento que eso nos ha transformado muchísimo a los dos, ¿no? No solo dar, que en ese dar también uno va recibiendo, sino ponerse en ese lugar de recibir esa bendición de la lectura de los registros. Muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Me gusta la parte de te bajó la ansiedad con una empanada. O sea, ¿viste? Esperá, Tal cual. esperá. Es otro aprendizaje ese, también muy interesante. Me gustaría que les cuenten a nuestros oyentes un poco esto que decía Negrito recién, de el tipo de gente, el que uno imagina que es para estas cosas y el que no, ¿no? Porque hay como un estereotipo o un ideario común de qué gente puede ser espiritual y abrir registros y quiénes no. Entonces me imagino que con sus experiencias pueden contarnos un poco cómo romper ese estereotipo o qué han visto ustedes pasar en estos años de este trabajo. A mí me pasó mucho esto yo tenía muchas estructuras mentales, ¿no? De cómo eh, era, ¿no? O debía ser, pero en mi cabeza, ¿no? Era ir a un lugar, seguramente me iba a atender eh, o un hombre, ¿no? Con un japonesito de barba larga, vestido de blanco, violeta, o una mujer igual, ¿no? Que seguramente eran vegetarianos, ¿no? Y que hacían todo, ¿no? Todo bien, ¿no? Ayurveda y todo, y que meditaban y que hacían yoga, ¿no? Yo me imaginaba todo eso en mi cabeza, ¿no? Yo era músico, venía de la noche, ¿no? Con un pasado turbulento y decía, no, no, esto no es para mí, ¿no? Y digo, ¿y quién va a llegar a mí, ¿no? Que después, obviamente, muchos de, de esos preconceptos se me manifestaron delante mío con personas que me lo hacían notar, ¿no? Desde los tatuajes, ¿no? La fisonomía, cómo me vestía, qué sé yo, bueno, como de vuelta, ¿no? Como yo tenía esas formas en mi cabeza, la gente también, ¿no? Lo tenía, ¿no? Lo que llegaba. Algunos no y otros sí, ¿no? Y empecé me costó mucho confiar en que realmente yo lo podía hacer, ¿no? Yo realmente en un momento sentía que era más las ganas de sí que yo lo haga, desde el amor, desde el cariño de ella, que realmente que yo lo pudiera hacer, ¿no? Yo en ella sí veía, ¿no? Y me gustaría contar una cosita chiquitita que para mí fue como el gran quiebre que tuve yo también como lector, que fue al yo ya yo ya estaba iniciado y, y un día ella se sentía mal y me llama para decirme que me suspende la lectura porque se sentía mal, ¿no? Ya hacía como 2 años más o menos que veníamos haciendo lectura, ni medio, 2 años. Y me dice, mira, lo que te propongo es, ¿por qué no haces la lectura con Dani, con su pareja, ¿no? Y yo en el momento dije, no, no, con Dani no, no, yo con ella, ¿no? Me generó como una, ¿no? Eh, y, y yo, de vuelta, ¿no? En mi estructura yo sabía que Dani hacía otra cosa, no hacía registros akáshicos, no era como, en mi estructura era como algo que para mí demasiado cambio, ¿no? Era un montón. Y, pero acepté y fue maravillosa para mí esa lectura, fue para mí un quiebre como lector y siento que fue para mí y para Dani, que era el que me estaba leyendo, porque Dani hizo todo desordenado. O sea, yo tenía como los pasos de cómo tenía que ser y Dani es un chamán, ¿no? Él lo hizo con su forma, ¿no? Claro. Todo, ¿no? Y yo decía, pero no se va a abrir el registro. Se abrió el registro. Y sentí lo mismo, ¿no? Que sentía con Sisi, ¿no? Como una potencia así de esta luz que hablaba Sisi, ¿no? Y, y en un momento en la lectura, yo pregunto esto, ¿no? ¿Por qué no veo? ¿Por qué? Y nos contestan a los dos, ¿no? Dicen, Sisi es Sisi. Yo soy Daniel, vos sos Héctor. O sea, nosotros tenemos que encontrar nuestra forma de leer. Y ahí yo empecé a permitirme que apareciera mi forma, ¿no?
que no era la de Sisi. Sisi tiene una forma, o en ese momento era más claro, que miraba hacia arriba, 45 grados por encima de la línea del horizonte, y veía ahí toda la información, y yo miraba para arriba y no me pasaba nada, ¿no? Y cuando empecé a relajar, que lo vi a Dani que lo hacía así, y empecé a relajar la mirada y fue hacia abajo que miré, empecé a ver, empecé a escuchar, a sentir y me empezaron a pasar un montón de cosas. Y yo siento que eso que para mí fue un problemón, fue como para mí el quiebre como lector, ¿no? Fue para mí, ahí fue como mi camino como lector hizo como, y empecé a encontrar mi modelo esencial, ¿no? Como le llamó Dani en ese momento, ¿no? Vos sí que respecto a estereotipos, ¿qué tenés para contarles a las personas o qué invitación, ¿no? Como esto que nos trae el negrito de sacudir un poco esos estereotipos, porque la gente espiritual o la que conecta con la información no necesariamente tiene que ser el japonés o el que viene del Tíbet, ¿viste? Oh, sí, claro. Bueno, yo me he encontrado con todo tipo de personas. Em, me, Me encanta este camino porque realmente es tan amplio como y tan diverso como todas las personas del mundo, digamos, ¿no? Es eh, como me sucedió a mí con el tema de la vibración de la carne, es desde adentro hacia afuera, entonces afuera no importa mucho. Eh, la forma, yo tengo el honor, siempre para mí es un gran honor iniciar a las personas en este camino porque es un camino de que yo sé que los forma y los acompaña y los eh, es como que puedan acceder a esa tutoría y seguir su propio camino, ¿no? Realmente es iniciarlos y después ya soltarlos, ¿no? Entonces, digo, esto es un honor para mí porque en cada persona que después se vuelve un maestro, como el negrito ahora, se desarrolla una técnica que es para esa persona. Entonces, el negrito hace canto akáshico. Él es un cantante maravilloso y hace canto akáshico. Yo vengo del mundo de la sanación, del reiki, de la sanación energética, de la hipnosis, vengo de otros lugares y lo que sucede en una lectura conmigo tiene que ver con todo eso que yo traigo. Y, y también inicié, por ejemplo, a Lore de piano, que es una chamana que trabaja con sonidos y con cuencos, y lo que hace ella es diferente. Y así podríamos estar horas nombrando gente que fue encontrando su propio diseño, porque la técnica de los registros akáshicos no es una técnica que esté fija o que sea, eh, o que sea de una sola forma. Por eso esto que decía el negrito de ir los mismos maestros diciéndonos, no, eso ya cambió, no, eso ya cambió, no, ahora lo van a hacer así, ahora, a partir de ahora, cambió tal cosa. Siempre se está moviendo. Nosotros siempre llegamos justo con los PDFs o con los manuales, porque siempre se está renovando y cambiando, eh, porque cambia la vibración de la humanidad, cambia. Entonces va cambiando todo, y vamos accediendo a cosas mejores y más rápidas y más livianas y más fáciles también, ¿no? Así es que eh, lo de los estereotipos es algo que realmente los registros pueden desafiar, ¿no? Es para todos. De nuevo, con el cuidado de que no haya alguna enfermedad mental, alguna patología, o que no haya algún tema que sea justo una crisis, eh,
también que estén tomando medicamentos psiquiátricos, con esa salvedad y cuidando 24 horas de lo otro, todos podemos hacerlo. Qué bueno, Así qué que bueno. Habló de niveles en un momento, Negrito. ¿Cómo es esto de los niveles? ¿Hay niveles en registros? Sí, son 3 niveles. El primer nivel de registro que al ser iniciado puedes acceder a tu propio libro, a tu propia información, conectar con tus maestros, con tus guías. Eh, el segundo nivel es un paso intermedio a lo que va a ser el nivel avanzado, que es preguntas-respuestas. El consultante trae preguntas y el lector contesta. Y el tercer nivel, que es nivel avanzado, que es como lo más parecido a una canalización, que es bajar información para la persona de su campo akáshico, del campo akáshico de su alma, eh, que cada lector lo decodifica con las herramientas, como decía Sisi, las herramientas de cada lector. eh, y después la persona tiene la opción, la posibilidad de preguntar. Suele ocurrir que nos pasa mucho, así sí, y a mí esto de que cuando llega el momento de las preguntas, muchos no saben ni qué preguntar, ¿no? Es tan completa la lectura, es tanto lo que baja, ¿no? Que es maravilloso. Y luego de eso, la maestría, ¿no? La maestría, que es un proceso que nos fueron guiando, la maestría era un día donde eh, éramos iniciados como maestros y nos fueron guiando en este proceso, ¿no? En esta transformación que estamos sintiendo como humanidad, cambio de frecuencia de la Tierra, eh, hacia una nueva evolución, y nos fueron guiando para que sea una maestría mucho más completa, ¿no? Donde hay un montón de herramientas y hoy es un proceso anual de 16 encuentros, donde hay un montón de herramientas para utilizar dentro de una lectura káshica. Eso para quien quiera hacer como el recorrido, la carrera, digamos, ¿no? De registros akáshicos. Para el que no, simplemente va y abre registros con ustedes y recibe su lectura. Claramente, Y no sí, tiene que trabajar, no tiene que hacer más nada. nada más que eso, tan simple solo como eso. recibí, exacto, sí, sí, sí. Ese es un lindo caminito. Eso es una sesión más o menos de 2 horas, un poco menos, un poco más a veces, pero eh, se trata de eso, de recibirlo. Tanto el negrito como yo trabajamos online, así que es desde la comodidad de su hogar, pueden recibir la lectura, ¿no? Así ¿Cambia que algo cuando están físicamente juntos o no? no, este es un gran malentendido. Yo que hago un montón de cosas que son energéticas, ¿no? Tengo, además de los registros, hago sanaciones, hago este, mm, círculos de sanación. Y siempre la pregunta que me hacen es, pero ¿cómo si no vas a estar donde yo estoy, cómo podés hacer la sanación? La energía no es temporal y tampoco es local. Entonces, no es temporal porque nosotros seguimos repitiendo patrones de ancestros que vivieron hace 3, 4 generaciones, o sea, o hasta 7. No es temporal. La energía es una impronta que nos atraviesa y que sucede, no importa el tiempo y tampoco importa el espacio. Eh, si, em, si yo estoy ahora en Mar del Plata y quiero enviar sanación a Noruega, puedo hacerlo y no necesito nada más que esta intención de hacerlo. Si yo abro registros para, no sé, Australia, es como si estuviera con esa persona. Además, yo leo lo que traen los maestros de esa persona. O sea, eh, ellos no tienen limitaciones de espacio y tiempo tampoco. Hablamos de la calle, donde está todo.
Así que no, está muy buena tu pregunta para que se pueda despejar esa duda, ¿no? Cuesta igual pasarlo a la práctica, ¿no? A lo cotidiano, ¿no? Esto de decir, bueno, se sana igual estando a cualquier distancia física, es como que hay que incorporarla esa información, ¿no? No es tan fácil. Es como que sigo Sí, pensando en el japonés para que sea un claro, es otro, sanador. sí, es otro, eh, eh, a ver cómo decirlo, es como si fuera también, eh, para extender esto, yo doy círculos de sanación y hay mucha gente que lo toma en diferido. Y cuando uno dice, hay una sanación, esa distancia es grupal y la voy a ver en diferido y me va a sanar, sí. Entonces es como, ok, entonces Wow. funciona, porque la intención de que quede impregnada una sanación en una grabación, siendo parte de un círculo de personas, de un organismo mayor, a una individualidad, ya hace que se impregne. Así que somos mucho más que nuestro cuerpo físico. Esa fue más difícil todavía, o sea, no estoy físicamente, estoy lejos y encima es a destiempo. Sí, Y sí, sí, funciona igual, está probado que funciona igual. funciona. Maravillosamente, sí. Una cosita que mientras te hablaba de los niveles, que es como la pregunta del millón de la gente que quiere ser iniciada, ¿no? Es que es un proceso, ¿no? El registro akáshico, ¿no? Entender que no es mágico, como digo, desde la sanación, como también uno como lector, ¿no? Es como no es que uno es iniciado y el otro día empieza a hacer lecturas y empieza a ver y empieza... Es un proceso, ¿no? Yo lo asocio eh, rápidamente a un niño, ¿no? Nacemos y no le estás exigiendo a un nene que coma con el cubierto y que no se le caiga la comida, ¿no? Tiene que aprender, es un proceso, ¿no? Hasta que come ordenadamente, ¿no? Y así con todo, ¿no? El lenguaje, lo que sea. Y esto es otro lenguaje, ¿no? Empezar a conectar con eso que todos podemos conectar, eh, empezar a correr la mente, el ego, eh, conectar con ese campo holográfico, entender las señales, entender la forma de leer, entender las herramientas que tiene uno. Y es un proceso, es tiempo de hacerlo, ¿no? De recorrerlo, para ir encontrando la propia herramienta. eh, pero obviamente yo siempre a los alumnos les digo lo mismo. Si yo leo, puede leer cualquiera. Yo no vengo de un pasado como el que venía Ceci, que Ceci ya tenía como experiencias de chiquita donde veía cosas, le pasaban cosas, sentía. Yo no vengo de ese lugar, ¿no? Muy terrenal, muy de acá, ver para creer. Entonces para mí fue mucho más el trabajo para llegar a ser lo que hago. Pero para mí tiene mucho que ver también la gente que llega a mí para ser iniciada también, ¿no? Con esa forma. Los más terrenales van a vos. Ponele. Me llevo esto que comentó el negrito, porque ya empiezan las incidencias, ¿viste? Como estamos entrando en confianza, esto de que a Sisi le pasaban cosas que ella veía cuando era más chica. Para nuestro próximo episodio vamos a indagar un poco, que nos cuenten esas historias, por favor, que para nosotros, los que no vemos cosas, es todo curiosidad y todo hambre de saber, porque por ahí hay alguno que se sienta identificado con esa experiencia y pueda relacionarlo o encontrar su camino escuchándolos. Así que esa sería una hermosa invitación también. Sí, Eh, lo que yo a mí me gustaría traer de ese tema es que yo siempre fui sensible y así medio brujita, pero no sabía qué hacer con esa información. Y lo que me trajo a mí conocer los registros akáshicos es que junto con la información venía esa tutoría que me hacía saber si era bueno
que yo le diga a la persona algo o si era información que llegaba para mí nada más y que estaba bien. Okay. Pero no ahondemos más porque eso lo queremos guardar para la próxima. Igual que las canalizaciones que vamos a hacer en vivo, que van a venir un poquito más adelante. Vamos a ir primero entendiendo de qué se trata este mundo, cómo funciona, y después vamos a empezar a mostrar algunas cosas más. Así que lo último, antes de terminar hoy, ¿es posible leer registros sin abrir el registro, o sea, sin hacer los pasos y sin estar iniciado? ¿O es otra cosa? O sea, ¿hay alguien que pueda naturalmente decir me desperté y abrí un registro? Yo he iniciado gente para que aprenda a cerrar los registros. Sí. Hay gente que lo tiene, lo trae de otras vidas y le sucede, y hay gente que no sabe cómo hacer con toda esa información que le llega, y también, así como a mí me ordenó para saber qué hacer en cada caso, a estas personas que han llegado eventualmente porque veían demasiado, o sentían o entendían o recibían mucha información, también es como una gran tranquilidad de ahora sí, ahora no. Esto lo quiero saber, esto no necesito saberlo, ¿no? Como poder ordenarse también. Así que sí. Bien, bien. Entonces, aquellos que también les pasa esto y son súper sensibles, es una herramienta para ordenar esa información, como si fuera, no sé, la radio, ¿no? Que ahora no tengo ganas de escuchar y apago. Tengo esa Exacto, posibilidad. Maravilloso. exacto. Ese trae mucha paz. Sí. Imagino para aquel que todo el tiempo tiene información y otros tantos que deben estar deseosos de tener esa información. Entonces, para los dos grupos, los dos grandes grupos, esta herramienta les puede servir acercándose en un proceso, ¿no? Sí, sí, en un proceso, exacto. Bueno, ya sabemos que no es mágico, que es para todo el mundo, que es un proceso, un trabajo, diría el Luna en Capricornio, que hay que seguir. Yo también, Luna en Capricornio. Bueno, ahí tenemos un plus, hay datos. Vamos a ir tomando esos datos, ¿no? Luna en Capricornio por ahí es algo que sirve para poder tener este mecanismo y este proceso ordenado que después permite, como nos pasa con Sisi y el Negrito, que son grandes lectores de registro, ¿no? Que se convirtieron en maestros y que pueden enseñar esto justamente por ese proceso y ese trabajo, porque no es mágico. Algunos pocos se despiertan con los registros abiertos, pero en general los mundanos no. Muy poquitos conectan con los registros así, de esa forma, ¿no? Y a veces, viste, pueden sentir que, bueno, sí, es tan fácil para mí, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Eh, Claro, eso son procesos, o qué es esto, no lo quiero, también puede pasar, ¿no? tal cual, muchas personas, sí, claro. Imagínense, ¿no? Hablábamos del psiquiatra en la sesión anterior, ¿no? En esta volvemos al tema. Imagínense para aquel que percibe cosas y no sabe ni siquiera de qué es, de dónde viene, si lo puedo pagar, si lo digo. No. Tengamos empatía Hay, con esa gente. hay algunos que quieren no sentir más nada de eso y otros que quieren, ¿cómo hago con esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Cuál es mi misión con esto? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Eh, hay de todo, realmente, ¿no? Okay. ¿Y habría otra herramienta que también pueda ordenar de esta manera o esto es más exclusivo de registros? No me animaría a decir que es exclusivo de registro, calculo que hay muchas personas, facilitadores, sanadores, gente que con diferentes herramientas puede también encauzar, ¿no? Como desde lo que hacemos lo recomendamos. Después cada uno encuentra su camino, ¿no? Ha llegado gente a mí, por ejemplo, que quieren formarse y hacen la formación y después se dan cuenta en la mitad de la formación que no era lo que se imaginaban o que no era para ellos y en la mitad del camino encontraron, no sé, la constelación familiar y se fueron y hoy son consteladores o grandes consteladoras familiares y está buenísimo, ¿no? Es como
sin ir más lejos, una chica que está en la maestría este año, dejó la maestría, me dijo, gracias por todas las herramientas, pero encontré una herramienta para mí y que fue gracias a todo este despertar, gracias. Y se sentía culpable, le digo, maravilloso, hermoso. O sea, encontraste tu camino, es maravilloso. Capaz que el registro fue como la puerta de entrada para algo que ella tenía que encontrar. Es hermoso. Claro, claro, le hace un poco como el accidente a vos, como Literal, el claro. tema de su hijo así sí, que lo lleva hacia ese lugar. Tal cual, tal cual. Bueno, entonces a estar atentos a dónde nos lleva. Claro, a tomar las situaciones y las personas que están en nuestras vidas como maestros, ¿no? Como, a ver, ¿qué traen? ¿Qué, esta dificultad que se presenta, qué me trae? ¿Cuál es el aprendizaje? Para poder aprovecharlo, en vez de estar solo quejándonos de que nos pasa esto, ¿no? Un mensaje maravilloso para cerrar hoy. Esto que nos traen, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje? En vez de quejarnos y no aprender nada, pues si no, se repite, señores. Se repite en esta, la próxima, y no sé cómo funciona, pero debe ser algo así. Sí, es así, es exactamente así. Es como un patrón que entra en loop hasta que no lo aprendemos. Sigue Para el ahí. otro episodio va a ser todo eso. Sí. Maravilloso. Bueno, vamos a hablar entonces de qué le pasó a Sisi cuando era chica en el próximo y entender un poco este patrón que se repite intervidas, ¿no? Y explicar un poco de qué se trata eso para aquel que no haya escuchado nunca nada o no crea un poco en esto. Que quizás me sumo a ese grupo y empiece a preguntar un montón. Genial. Así que, Buenísimo. bueno, gracias. Gracias nuevamente y nos encontramos muy pronto. Gracias, Sabi. Gracias, gracias. Un placer.